En este video vamos a aprender a bloquear programas de internet con el firewall de Windows a partir de un script que nos permite no solo bloquear digamos un ejecutable, sino varios. Como algunos pueden saber, para bloquear un programa de internet, lo que nosotros tenemos que hacer es ingresar al firewall de Windows, a la configuración avanzada, y allí, tanto en reglas de entrada como de salida, eh, debemos crear una nueva regla por cada ejecutable de dicho programa. Por ejemplo, si yo quiero bloquear el FUBAR, este reproductor de música de internet, debo buscar FUBAR, y vemos que tiene tres ejecutables. Entonces yo realmente no sé si bloqueando solo FUBAR 2000.exe sea suficiente. Entonces para ello tenemos un script que nos permite bloquear todos los ejecutables dentro de la carpeta del programa y dentro de todas las subcarpetas que haya, todos los subdirectorios que tenga dicho programa. Eh, este script es un script creado por Charles de Havilland. Él tiene dos versiones, o al menos pues aquí lo que encontramos en el GitHub de él es una última versión que permite no solo bloquear los .exe, sino también los archivos DLL. Porque hay DLL que se conectan a internet. Sin embargo, en este video vamos a utilizar el script add fwrs.bat, que se encarga de bloquear solo ejecutables. Yo voy a dejar en la descripción del video tanto la dirección del GitHub del autor como un comprimido con estas dos versiones. Yo les recomiendo utilizar esta, pero si en algún momento necesitan bloquear también DLLs, entonces usan esta versión, la versión 2. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Resulta que muchas veces nosotros no queremos que algún programa en especial se nos conecte a internet, ya sea porque se actualiza solo o bueno, por la razón que sea. Por ejemplo, en este caso, si nosotros le damos acá revisar nuevas versiones de FUBAR, él nos va a redirigir a la página de FUBAR donde nos muestra que hay una versión nueva. Entonces, nosotros en este caso no queremos que FUBAR se nos conecte a internet. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, necesitamos saber la ubicación de FUBAR, donde está instalado. Entonces lo que hacemos es darle clic derecho al icono de FUBAR, abrir la ubicación del archivo, y él nos va a llevar a archivos de programa x86 FUBAR, ¿cierto? Aquí estamos. Nos muestra el ejecutable, vemos que hay otro ejecutable y otro ejecutable, son tres. Entonces lo que tenemos que hacer es, después de encontrar dónde está el programa, copiar el script add fwrs.bat, lo copiamos y lo pegamos en la carpeta. Entonces le damos continuar y ya quedó. Lo siguiente es copiar la dirección, o si la sabemos pues está bien, pero es más fácil copiar la dirección de la ubicación y abrir un símbolo del sistema cmd como administrador, porque como el programa se encuentra en archivos de programa, para ejecutar alguna operación dentro de esas carpetas de archivos de programa, sea x86 o archivos de programa solo, necesitamos privilegios de administrador. Entonces abrimos el símbolo del sistema como administrador, damos cd, que es el comando para cambiar de directorio, y clic derecho o shift insert para pegar la dirección
y le damos enter. Entonces ya estamos en la carpeta de foobar, y aquí lo que hacemos es que vamos a escribir el nombre del script add fwrs. Si ustedes quieren pueden escribir add y hunden la tecla tab y él les va a terminar de llenar el nombre, espacio, comillas dobles, y vamos a ponerle un nombre a las reglas del firewall, del cortafuegos, para que queden aquí pues con un nombre, ¿cierto? En el cortafuegos. Entonces le vamos a poner foobar. Foobar, cerramos las comillas, presionamos enter y nos sale un mensaje que dice crear entrada, salida, reglas de firewall de entrada, salida para todos los archivos .exe con el nombre de regla de foobar. Nos está preguntando si queremos hacerlo, entonces presionamos una tecla y vemos que nos crea las reglas. Aquí nos las creó para entrada, para salida. Para confirmar esto podemos venir a las opciones avanzadas del firewall y acá vamos a ver que tanto en las reglas de entrada como en las de salida va a estar foobar, foobar con los nombres de los ejecutables, con el icono de bloquear, ¿cierto? La acción bloquear. Entonces en este momento ya foobar no debería ser capaz de acceder a internet. Hacemos la prueba, vemos que se queda buscando actualización y no fue capaz de conectarse a internet, dice que hay un error de red. Entonces esta es la forma de bloquear programas y múltiples componentes, múltiples ejecutables de un mismo programa en el firewall de Windows para que no se conecten a internet. En caso de que nosotros queramos que el programa ya deje de estar bloqueado por internet, lo único que debemos hacer es eliminar las reglas que creó el script. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a reglas de entrada, le damos por acción bloquear, vemos los iconos de bloquear, los de foobar, buscamos los de nuestro programa únicamente y le damos clic derecho o suprimir, le damos clic derecho eliminar o suprimir, la tecla suprimir, y eliminamos las reglas. Ya desaparecieron. Hacemos lo mismo acá en reglas de salida, clic derecho eliminar, le decimos que sí. En ese momento ya foobar debería ser capaz de conectarse a internet. Aquí vemos que en efecto se pudo conectar. Entonces ya es todo. Ya vieron cómo se puede bloquear un programa con múltiples ejecutables dentro de la misma carpeta de internet y cómo eliminar esas reglas en caso de que queramos que el programa vuelva a conectarse a internet. Si tienen alguna duda pueden dejármela. Yo, como les digo, voy a dejar los créditos del autor, el enlace del GitHub de Charles en la descripción del video. También les dejo un archivo comprimido con los dos scripts. Les repito, les recomiendo que usen add fwrs, la versión 1, que solo bloquea los ejecutables. Si el video les gustó, pues les agradecería un me gusta. Y se pueden suscribir también, que periódicamente voy a estar montando más videos con otros consejos. Que estén muy bien y hasta pronto.